Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 29. El movimiento terrícola trisolariano. Lo más sorprendente del movimiento terrícola trisolariano era la cantidad de personas que habían dejado de albergar la más mínima esperanza en la civilización humana. Odiaban a su propia raza hasta el extremo de estar dispuestas a traicionarla y, además, aspiraban a su completo exterminio, lo cual les incluía tanto a ellas mismas como a sus descendientes. Solía decirse que era una organización de espíritus nobles. La mayoría de sus miembros provenían de familias de tradición intelectual, aunque también de las esferas política o financiera. Se había intentado reclutar a las clases más populares, pero ante el fracaso, la organización concluyó que la gente común carecía de la cultura y los conocimientos necesarios para desenmascarar la cara oculta de la humanidad. Asimismo, y esto era de vital importancia, al no estar sus ideas suficientemente influidas por la ciencia y la filosofía modernas, se sentían tan instintiva y poderosamente identificados con su especie que, para ellos, era impensable traicionar a la raza humana en su conjunto. Las élites intelectuales, en cambio, eran distintas, y muchos de sus integrantes habían empezado a concebir el mundo desde una perspectiva alejada del hombre. La humanidad había terminado alumbrando una gran fuerza que, aunque habiendo nacido en su mismo seno, abanderaba la desafección hacia sí misma. Ni la cifra total de miembros, ni el ritmo vertiginoso al que seguían aumentando, bastaban a la hora de ilustrar la relevancia de la organización. Lo cierto era que la posición privilegiada de la mayoría de sus miembros hacía que ejerciese una gran influencia en todos los ámbitos. Su importancia era capital. Como máxima líder de los rebeldes terrícola trisolarianos, Yi Wen-chi adoptaba el papel de líder espiritual. Se mantenía al margen de los detalles de sus operaciones y desconocía los motivos por los que la organización había crecido tanto. Ni siquiera sabía el número exacto de integrantes. A pesar de que el afán por reclutar el mayor número de personas impedía a la organización operar de forma totalmente secreta, conseguía pasar inadvertida ante los distintos gobiernos del mundo, gracias a su conservadurismo y su falta de imaginación. Jamás un órgano de poder de un Estado se había tomado en serio sus proclamas. Los consideraban un grupo extremista que se dedicaba a soltar estupideces. Asimismo, la prominencia de gran parte de sus miembros contribuía a que se les concediera cierta manga ancha. Para cuando fueron identificados como una amenaza real, los rebeldes ya estaban en todas partes. Hasta que el movimiento no decidió armarse, no llamó la atención de los organismos de seguridad de los distintos países, que al instante empezaron a combatirlo en toda regla. Pero de aquello hacía apenas un par de años. Lejos de ser regidos por un pensamiento único, los miembros del movimiento terrícola trisolariano se adscribían a muchas y muy diversas corrientes de opinión, que a su vez creaban complicadas divisiones en el seno de la organización. Con todo, podían distinguirse dos grandes facciones. Por un lado, estaban los adventistas, los más puristas del movimiento, integrados en un principio por quienes promulgaban el particular comunismo inclusivo de las especies de Evans. Todos compartían la falta de esperanza en el ser humano, una desilusión cuyo origen se hallaba en las extinciones masivas de especies animales y vegetales causadas por la civilización moderna. Más adelante, hubo adventistas que basaron su desprecio por la especie humana en otros motivos de muy distinta índole, algunos de ellos muy abstractos y de profundo carácter filosófico. A diferencia de cómo serían relatados en el futuro, la mayoría de ellos eran realistas y no albergaban excesivas esperanzas en la civilización extraterrestre a la que servían. Y es que, lejos de responder a ninguna expectativa ilusionante,
Sus acciones estaban puramente motivadas por la desesperación y el odio hacia la raza humana. De ahí que adoptaran como lema la siguiente frase de Evans: "No sabemos cómo serán los extraterrestres, pero sabemos cómo es la humanidad". Luego estaban los redencionistas, que no aparecieron hasta bastante después de que la organización fuera creada. Conformaban un grupo de carácter religioso, cuyos miembros eran firmes creyentes de la fe trisolariana. Para aquellas personas con un intelecto más cultivado, una civilización externa a la humana resultaba de lo más fascinante y constituía una inagotable fuente de inspiración que nutría las más hermosas fabulaciones. Podía decirse que la inocente civilización humana, todavía en pañales, era incapaz de resistir la tentación que ejercía sobre ella una civilización alienígena superior. O, haciendo una analogía aún más burda, que la civilización humana era un adolescente con muy poca experiencia vital, vagando solo por el desierto que era el universo, a quien de pronto se le revela la existencia de alguien con posibilidades de concentrar sus afectos. Pese a no haber visto su cara ni su cuerpo, el mero hecho de saber que existía esa persona bastaba para desatar las más ardientes fantasías, que se propagaban con la voraz celeridad de un incendio. Aquellas fantasías se volvieron cada vez más elaboradas, hasta que los redencionistas acabaron desarrollando un interés espiritual hacia la civilización trisolariana. Convirtieron a Alfa Centauro en su particular Olimpo en el espacio, y la religión trisolariana, que no tenía nada que ver con la religión practicada en Trisolaris, vino a este mundo. Al contrario de lo que ocurría con muchas otras religiones creadas por los humanos, los redencionistas veneraban algo cuya existencia estaba probada. También, a diferencia de tantas otras religiones humanas, quien se hallaba en crisis era su Señor, y la salvación era una responsabilidad que recaía en el creyente. La principal vía de difusión de la cultura trisolariana era Tres Cuerpos. El desarrollo de ese videojuego tan ambicioso había costado a la organización ingentes cantidades de dinero y esfuerzo. Su propósito era doble. En primer lugar, hacer proselitismo de la fe trisolariana, pero también extender los tentáculos de la organización desde las élites hasta los estratos más bajos de la sociedad, a fin de reclutar jóvenes de clase media y baja. Tras una apariencia familiar, lograba a base de incorporar ciertos elementos de la historia de la humanidad que evitaban el distanciamiento de los jugadores principiantes. Se escondía un auténtico tratado sobre la historia y la cultura trisolarianas. Cuando un jugador avanzaba hasta un determinado punto, habiendo demostrado su respeto a la cultura trisolariana, la organización contactaba con él, evaluaba su disposición y, en caso de considerarlo apto, trataba de captarlo. Sin embargo, el calado de Tres Cuerpos en la sociedad fue mucho menor de lo que se esperaba. Requería unos conocimientos demasiado profundos y una capacidad de análisis demasiado desarrollada. La mayoría de los jugadores jóvenes carecía de la habilidad o la paciencia necesarias para llegar a descubrir los secretos que se escondían bajo su aspecto de videojuego convencional. En cambio, los que sí se sintieron atraídos por su complejidad fueron los intelectuales. Muchos de quienes terminarían siendo redencionistas habían conocido la civilización trisolariana por Tres Cuerpos. De ahí que el videojuego fuera considerado una especie de cantera del redencionismo. Al tiempo que exhibían un fuerte sentimiento religioso hacia la civilización trisolariana, los redencionistas adoptaban una actitud mucho menos extrema hacia la humanidad que los adventistas. Al tener como fin último la salvación de su Señor, con tal de garantizar su supervivencia, estaban dispuestos a sacrificar a la humanidad hasta cierto punto. Sin embargo, una gran mayoría pensaba que la mejor solución era hallar la manera de que su Señor siguiera viviendo en el sistema estelar trisolariano y evitar así la invasión de la Tierra. Estaban además convencidos de que,
resolviendo el problema de los tres cuerpos, conseguirían el doble objetivo de salvar a la Tierra y a su Señor. A decir verdad, no se trataba de una idea tan ingenua, pues, a fin de cuentas, la misma civilización trisolariana había pasado eones pensando de la misma forma. La resolución del problema había tenido ocupadas las mentes de más de un centenar de civilizaciones. Muchos redencionistas con conocimientos de física y matemáticas lo intentaban. Siguieron haciéndolo, incluso después de anunciarse que se trataba de un problema matemáticamente irresoluble, que intentarlo se había convertido en un ritual más de su fe. A pesar de contar entre sus filas con prominentes físicos y matemáticos, los redencionistas no habían logrado ningún progreso destacable al respecto. Hizo falta alguien como Wei Cheng, ese prodigioso matemático sin relación con los adventistas ni con la fe trisolariana, para dar con aquella solución potencial en la que tantas esperanzas habían puesto. El conflicto entre adventistas y redencionistas era constante, y los unos veían en los otros la peor amenaza de cuantas asediaban a la organización. No les faltaba razón. Gracias al testimonio de ciertos arrepentidos, motivados por su sentido de la responsabilidad, los gobiernos del mundo comenzaban a ser conscientes de la inquietante realidad. Las fuerzas armadas de ambas facciones, de un poder casi equivalente, estaban a punto de desatar una guerra interna. Y Wen Chi había puesto en juego todo su prestigio y autoridad moral para tratar de resolver las diferencias, pero su éxito había sido escaso. A medida que el movimiento siguió expandiéndose, una nueva facción entró en escena, los supervivencialistas. La confirmación de la existencia de una flota alienígena invasora había hecho surgir, en la especie humana, el deseo natural de sobrevivir a la guerra que se avecinaba. Si bien era cierto que aún tardaría 450 años en desatarse, y, por tanto, no lo protagonizarían quienes entonces vivían, eran muchos los que confiaban en que, si la humanidad en general perdía la guerra, como mínimo sus descendientes sí lograrían la amnistía que esperaban obtener a cambio de servir a los invasores. En comparación con los miembros de las otras dos facciones, los supervivencialistas procedían, en su mayoría, de las clases más bajas y casi todos de Oriente, especialmente de China. Aunque todavía no eran muchos, su número no paraba de crecer. Conforme la cultura trisolariana se extendía, iban a convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el futuro. Una absoluta desafección por la civilización humana, motivada por algunos de sus muchos defectos, un anhelo por pertenecer a una civilización más avanzada, que solía terminar convirtiéndose en idolatría, y el firme deseo de que los propios descendientes sobrevivieran a esa guerra final, eran los tres poderosos motivos que impulsaron el vertiginoso desarrollo del movimiento terrícola trisolariano. Sin embargo, por aquel entonces la civilización extraterrestre aún se hallaba inmersa en las profundidades del espacio, a más de 4 años luz de distancia, separada del mundo de los humanos por una travesía que duraría 4 siglos y medio. Lo único que había llegado a la Tierra era una transmisión de ondas de radio. La teoría del contacto como símbolo del sociólogo Bill Matters se veía confirmada con escalofriante exactitud. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.